Hola mundo, bienvenidos a Todo con Nips. El día de hoy vamos a hacer el unboxing de Ted 2. Estoy súper emocionada. Está en verdad súper bonito el muñequito. Ahorita les voy a mostrar toda la colección. Me costó muchísimo trabajo poder conseguir estas 3 figuritas. Me metí a la venta de Pop Mart y ¿cómo cuánto me tardé? Yo creo que me tardé como alrededor de 1 hora poder conseguirlos. En verdad que es algo que pasa muy rápido. Pero por suerte tuve la oportunidad de encontrar estos 3 ahí libres. Y voilà. Aquí estamos. ¡Qué emoción! Y vean, es en la cajita, está muy bonita. Yo quiero que me salga la figurita esta. Y vean, estas son todas las figuritas que vienen de la colección de Ted 2. Están súper bonitas. Todas tienen una expresión como muy curiosa, vean. Mi favorita obviamente es esta. Yo quiero que me toque este porque está súper cute. A ver, marquémoslo. ¿Qué otro me gustaría? Yo creo que el de fiesta también. Que está con su carita de asombro. Y ay, este está súper bonito. Este no me gusta tanto. Y estos dos, pues nada. Y de hecho yo no conozco cuál es el secreto. Lo voy a buscar y lo voy a pegar en el video para que lo veamos juntos. Y pues comencemos. ¿Estamos listos? Ay, qué nervios. Esta vez tocó bolsita que no tiene otra decoración, es una bolsita normal de Pop Mart. ¿Qué será? Ay, qué nervios. A ver, vean ustedes. Yo todavía no estoy viendo. ¡Ay, qué tierno! Está súper tierno. Y justamente es el que no quería. ¡Ay, qué ternura! Ay, está muy bonito. Estoy sorprendida. No, en serio que estoy súper sorprendida porque no esperaba que fuera tan tierno. Que bueno, se ve como medio deformito. Bueno, ya lo compusimos. ¡Qué bonito! Y bueno, aquí dice Ted 2. Esto no sé qué sea, pero bueno, ahí está. Incluso esto es distinto, el aro es distinto. Y vean, aquí está su sombrerito de vaquero, de cowboy. Creo que así se pronuncia, ¿no? Se le puede quitar, vean. Hasta para ajustar tiene. Qué elegancia la de Francia. Bueno, ¿cómo iba esto? Creo que así. Así quedaría. Ay, no, qué bonito. Está pachoncito, suavecito. ¿Esto se moverá como los Labubu? Ah, sí, creo que sí. Ay, me da cosa romperlo. Por aquí tronó algo. Creo que sí. Sí, miren. Ea. Sí, se mueven sus manitas. Esto creo que también se mueve. Vean. Lo podemos moldear. Vamos a llevarlo como saludando. Ve, hola. Lo que sí se ve raro es como esto de acá. Vean. Está muy bonito, estoy contenta. Ay, qué bueno que compré 3. Y esta es la tarjetita Cowboy Bear. Y abramos ahora la segunda cajita. Ay, a ver qué nos sale, qué emoción. A ver, ya tenemos el que no quería. Este de acá. Ay, no sé por qué tengo que estar siempre viendo si enfoca la cámara. Este ya está. Ahora vamos por mi favorito, este otro y este. Buena suerte, Ben. Buena suerte, Ben. No quiero ver la tarjetita. Como que se siente que tiene algo. Como algo que cubre. Bueno, vamos a ver. Y bueno, se me acabó la memoria de mi memory card. Entonces tuve que eliminar cosillas. Y no he visto aún qué hay aquí. Así que ahora sí vamos a ver qué hay. Estoy muy emocionada. No. No, sí, o bueno, sí. Ay. Se ve cute, pero medio deforme. A ver, acomodémoslo.
No sé, como que lo noto rarito. Yo pensé que iba a estar más bonito. Pero bueno, así es esto. A ver, veamos. Este sí, también se le mueven sus bracitos, se le pueden moldear, así como diciendo hola. A ver, sus piernitas también. Y bueno, también tiene esto de aquí. Pero por lo que veo, creo que no se le puede quitar este gorrito. Y la verdad es que no me gustó mucho cómo le queda. A ver, no se le puede quitar. Me hubiera gustado que se le pudiera quitar. Acabo de descubrir cómo quitarle el gorrito. A ver, no sé por qué no se me ocurrió antes. Bueno, esto se quita así. Y listo. Porque la verdad no me gustó mucho cómo queda. Vean, así se ve más lindo. Que bueno, este se le ve muy raro. Pero también descubrí otra cosa. Que esto se le puede intercambiar. Tiene un imán aquí. De hecho, también en sus bracitos, en sus manitas, tiene imanes. Y también aquí. Ahorita les voy a mostrar cómo se puede pegar en el refri. Pero sí está bien bonito. Así me gusta. Con esto puesto no. Y esto también se le quita, pero sí cuesta mucho trabajo. Vean. Me gusta más así. Sigue siendo uno de mis favoritos. Y de hecho estuve viendo unos videos del muñequito ese que tiene la corbatita y no me gustó. Entonces creo que me están tocando los mejores. Pero bueno, pues este es el, ¿cómo se llama? Raincoat Bear. Y esta es su tarjetita. Y bueno, ahora vamos el último muñequito. ¿Listos? ¿Qué será? Mientras no me salga otro como este. A ver. ¡Ay, qué bonito está! Vean, está súper tierno. Ay, no, me encantó. Vean su cara así de ¿qué? Su cara de ¿what? ¿Qué está pasando? Está súper bonito. Igual tiene aquí que dice TED 2. Ay, vean cómo se ve con su... ¿Cómo le dicen en Colombia? Buzo. Con su busito. Ay, no, esto está súper, súper cute. Me encanta su carita de sorprendido. Como, ¿qué está pasando aquí? Ay, no, qué bonito. Este es This Bear. Y también descubrí que se pueden intercambiar las cejitas. Y bueno, también se pueden mover. Vamos a ponerlo enojado, como estaba la etiqueta. ¿Por qué digo etiqueta? La tarjetita, siempre me pasa. Así estoy yo cada vez que digo etiqueta. Enojada. Y bueno, estos pues también los podemos intercambiar, pero yo la verdad prefiero dejárselo. Las cejitas. Y la boquita. Bueno, esta parte de aquí también se puede intercambiar. También tiene su imán. No sé si quitársela e intercambiar con el cowboy. ¿Será que sí? A ver. Si no, al final, pues si no me gusta, igual puedo volver a coser esto. A ver. Ay, no quiero. Pero quiero. Veamos. Listo. Bien. No, ya se quedó destrompado mi osito. Por eso se veían medio raros. Justamente. Que yo creo que sí debieron de haber mejorado como el acabado de esto. Pero bueno, están muy bonitas. Ahora vamos con el siguiente. Ay, vean. Vean. Es por los imanes que tienen. Ahora vamos a quitarle la trompita al cowboy. Ay, ¿dónde cayó la trompa? Se me fue. Ay, cayó bien lejos. Y listo, encontré la trompita perdida. Vean. Y ahí están nuestros ositos. Ahora vamos a intercambiar las trompitas.
Estas son sus trompitas. Y vamos a ponerle a esta trompita de sorprendido. Y a la trompita contenta. Vean, así quedan. Está divertido. De hecho me gusta más con esa trompita. Sí, así me gusta cómo se ven. Y vean, son amiguis. Inseparables. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en el refri. Cómo podríamos acomodarlos en el refri o igual en cualquier lado que tenga como un imán. Ahora vamos a ver cómo quedarían aquí en el refri. Así como asomadito. A ver el cowboy. También quedaría así. Al final también puse a Vean qué tierno se ve. Todos están muy muy bonitos, la verdad. Espero que les haya gustado este unboxing tanto como a mí. Si es así, no se olviden dar manita arriba, compartir con sus amigos y dejarme palabras bonitas en la cajita de comentarios. Bye.